Grabo. Recording in progress. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Me estaba dando cuenta que desde 2022 ya había estado pensando parte de este recorrido que, que vamos a empezar a hacer, sobre todo porque me interesa mucho Aristóteles, como se los dije al inicio, y no tanto hacer una revisión de su obra, que hay un texto así monumental de la UNAM. Tú lo tienes, ¿no, Jorge? El de Düring, de Aristóteles, que es un tabicón así, enorme. Bueno, no tengo aquí a la mano, pero ese texto en realidad vale la pena por muchas razones. Una de ellas es que rompe con la tradición escolástica, que digamos había sido la beta, ¿no?, de lectura de Aristóteles durante siglos, sobre todo pues los lectores como Santo Tomás, que hicieron célebre pues la reinterpretación de Aristóteles. También está la escuela árabe, ¿no? Muy interesante, Avicena y Averroes, que también hicieron una muy buena revisión de Aristóteles, y de hecho pues está el célebre debate entre Tomás de Aquino y Averroes, ¿no? De las interpretaciones de Aristóteles. Habría en un momento que echar un ojo a esta escuela árabe, ¿no? Eh, pero bueno, Hegel dijo, bueno, Aristóteles ya lo dijo todo, y pues se fue en su rollo, ¿no? Hegel no hizo realmente una revisión crítica profunda, más bien desarrolló su propia teoría. Quien sí hizo una reinterpretación de algunos segmentos que además son fundamentales fue Kant. En la crítica de la razón pura, Kant lo que hace es reinterpretar las categorías de Aristóteles, ¿no? Que entre esta sesión y la próxima, no sé si me vaya a dar tiempo para empezar esa revisión. Igual la siguiente vamos a ya darle las categorías. Y después, digamos ya hacia lo contemporáneo, quien vuelve a hacer una revisión original de la obra de Aristóteles y también solo fragmentos es Heidegger, ¿no? Sobre todo en ciertas traducciones y conceptos que hace de Aristóteles. El joven Heidegger, como les decía, previo a Ser y Tiempo, sí toma como bandera de trabajo varios de los textos del mismo Aristóteles, se los comentaba en la sesión pasada. Y luego, pues este cuate Düring, que es más cercano a nuestra época, su texto de Aristóteles es del 87, y algo que dice él es que quiere romper precisamente con las lecturas tradicionales de la escolástica, y además intentar leer a Aristóteles desde Aristóteles. ¿Y cómo se hace esto? Pues con la lengua, ¿sí? Entonces, la obra de Aristóteles está profundamente enraizada en el griego. Y ahí hay que darle un crédito muy, 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 muy especial a Heidegger, porque no solo lo hace con Aristóteles, sino con todos los pensadores griegos que revisa. Eh, y no tanto voy a hablar ahorita de los pensadores, sino lo que Heidegger demostró que hace la lengua griega, ¿no? Eh, Porque sí, lo dice, pero no lo trabaja. O sea, no hay un seminario que diga hacia los fundamentos de la lengua griega. No lo hay, Heidegger no lo tiene, hasta donde yo sé, no. Sin embargo, en cada revisión que hace pone en juego eso, ¿no? ¿Qué tiene de particular la lengua griega? ¿Sí? Y conste que en este momento me quiero desmarcar, por eso hablábamos de la crítica del nacimiento de Grecia como un mito, ajá, como esa Grecia ilustrada, clásica y no sé qué, ¿no? Entonces, de eso me quiero desmarcar, que como hemos visto, eso nace más o menos en el siglo XVIII, con todos los filólogos, historiadores, etcétera, etcétera, filósofos. Más bien se trata de otra cosa, ¿no? La lengua por sí misma, que es lo que está ¿qué está mostrando? Y voy a ser redundante aquí porque en cada texto que Heidegger hace, en las revisiones de Platón, de Parménides, de Heráclito, del mismo Aristóteles,
Em, Heidegger se encarga de decir la lengua griega es una lengua que está hecha para mostrar. Cada traducción que hace Heidegger es un concepto que tiene una función relacionada al mostrar. Y entonces en ese sentido está la originalidad de la interpretación que hace de los fragmentos de los griegos, ¿no? El cómo se va mostrando con cada cosa que ellos van escribiendo o proponiendo. Eh, yo no sé, y ahorita sí, es algo que va a ser también conductor en lo que, pues en lo que voy a trabajar en este seminario. Sí, hay otra lengua que pueda mostrar de esa manera. No digo que las lenguas no pueden mostrar, me parece que todas las lenguas pueden mostrar, tienen sus propios recursos, pero me parece imperiosa la necesidad que la lengua griega tiene de mostrar. ¿Ah? Me parece incluso un imperativo que la lengua misma da, ¿no? Como un modo de ser, que es el mostrar, el hacer ver por medio de logos, que es el habla. ¿Ah? Entonces, yo creo que lo que sí tengo claro, porque pues es otra de las lenguas que yo he trabajado, es que hay lenguas como el náhuatl que no tienen ese fin de mostrar. Ajá. El náhuatl, más bien, si se puede decir que tiene como algún medio de preguntarse por lo fundamental, es hacer que la naturaleza cante, ¿no? Y ya vamos a ver a qué se refiere, a qué me refiero con esto, ¿no? Como hacer eco del canto de la naturaleza. Eso no lo tiene el griego, por ejemplo, ¿no? El náhuatl no tiene esta necesidad imperiosa de mostrar, sino de darle voz a, por ejemplo, cuando piensen en una flor que está a punto de abrir, ajá, y de pronto eclosiona, ¿no? Entonces, para ese evento, por ejemplo, el náhuatl tiene un verbo, ¿sí? Se llaman verbos de simbolismo fonológico. Por ejemplo, también las burbujas que hace el agua al hervir, para eso hay un verbo en náhuatl, ¿no? Entonces, hay, digamos, como una lista de verbos que van hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí quiero iniciar hoy porque revisando las categorías de Aristóteles, que digamos es uno de los verbos, perdón, es uno de los textos que tardíamente escribió, más o menos los filólogos dicen que es eso, pero es el primero que aparece en su tratado llamado el Organón. Si ustedes consiguen la versión de Porrúa, que es esta, que a mí en lo particular me gusta, ¿no? Que sí hay esta edición, no estoy completamente seguro si esta fue la que tradujo Ángel María Garibay, que fue un pues, erudito, un sacerdote jesuita que no solo tradujo griego y latín, de hecho muchas de las obras de la colección de Sepan Cuántos están traducidas por él, y también tradujo náhuatl, ¿no? O sea, entre muchas otras cosas. Entonces, pero bueno, lo que sí es que el prólogo y el estudio introductorio de este texto está hecho por Francisco Larroyo. Francisco Larroyo fue un académico kantiano, mexicano, y pues lo que me gusta de esta edición es que pues está hecha por gente que piensa en mexicano, ¿no? Que habla la lengua mexicana. Entonces, no es una traducción peninsular y se siente a leerla, ¿no? Es suave a leer para nuestro español esta traducción de las categorías, pero si ustedes consiguen la versión, por ahí la tengo, no la tengo a la mano aquí, de Gredos. Gredos tiene digamos, reacomodo clásico de este texto del Organón. Digamos, si seguimos el orden en que se establecieron filológicamente los textos de Aristóteles, porque se van foliando las hojas en griego, el orden, digamos, así canónico sería categorías, el perihermeneias, que es el de la proposición,
luego los primeros y segundos analíticos, los tópicos y las refutaciones sofísticas. Ese, digamos, es el orden que tendría que tener un texto, pero la escuela clásica, que es la escuela europea, cambió el orden, ¿sí? Entonces, cuando abres el texto del Organon, lo que lees inmediatamente es las categorías y luego los tópicos y las refutaciones sofísticas. Entonces, por una cuestión dogmática cambiaron el orden. ¿A qué voy con todo esto? Que la edición de Porrúa no cambió el orden, ¿no? O sea, la edición de Porrúa tiene el orden establecido de acuerdo a la foliación de los textos de Aristóteles, ¿no? Entonces, este, de entrada, esto ya es una oposición a cierto clasicismo europeo, ¿no? Cierta tendencia de lectura de Aristóteles. Entonces, bueno, hay algo que quiero comentar. Aristóteles habla de lo que vimos la sesión pasada que vamos a retomar hoy, de la usía, que suele, como les decía, traducirse como sustancia o como esencia. Ujú. Ahí está todo el problema clásico de esa traducción de usía. Sin embargo, lo que me llama la atención es que él habla de una primera usía. No lo voy a traducir así, lo voy a decir nada más, ¿no? Y de una segunda usía, ¿no? Entonces, es difícil leer estos textos porque lo que dice Aristóteles es que hay usías que se dicen de un sujeto y hay usías que están en un sujeto, ¿sí? Y hay usías que no se dicen ni están en un sujeto. Entonces, pensar eso por sí mismo ya es un problema con la traducción porque no es claro, es bien oscuro, ¿no? Porque ¿de qué sujeto está hablando? Está hablando de un sujeto gramatical, está hablando de un sujeto agentivo, ¿no? Es decir, alguien que realiza algo, está hablando de un subjectum, ¿no? Algo que está por abajo de algo, ¿no? Tomando más la tradición latina. Sí son, o sea, las traducciones de Aristóteles son chocantes. Se necesita hacer una nueva traducción de su obra, ¿no? Este, porque todas estas cuestiones son difíciles de seguir en una hora, en una lengua que no es el griego, ¿no? De entrada. Luego, eh, la usía misma, ¿no? Pensando en esto, en que tiene estas tres características, que se dice de un sujeto, que está en un sujeto y que a veces no se dice de un sujeto y no está en un sujeto, ¿no? Entonces, ¿por qué se tradujo como esencia? Porque es lo que hace que a algo le des el nombre. No es el nombre por sí mismo, ¿no? El hecho de que a un ser vivo tú le digas perro es porque hay una usía primera que te hace saber que eso es un perro, independientemente de la lengua en que lo nombres. Ajá. Entonces, y hay una usía segunda que está asociada a la especie. Y ahí sí, leyendo con más cuidado a Aristóteles, yo durante muchos años tuve la confusión en que la especie es la usía y no es cierto, ¿no? La especie está asociada a una categoría general que es el género, por ejemplo, ser humano y, bueno, humano como usía, ¿sí? Como usía primera, ajá, aquello que te permite decir, ah, eso es un ser humano, o esa es un ser humano, pero humano como especie, ¿sí? Perteneciente al género animal. Y entonces Aristóteles dice, no son lo mismo una especie y una usía. La usía, en realidad, va a tener ciertas propiedades, va a mutar. Ajá, va a recibir simbebekos, que es la palabra griega para accidente. La usía va a recibir distintos accidentes, ¿no? Y los accidentes que recibe la usía no son características de su primeridad. Que un caballo sea blanco, pues el blanco no hace, no aporta nada a la definición de caballo, ¿sí? Sino más bien lo que aporta sería su primeridad. Entonces, con este preámbulo, quiero tomar a la letra hoy unos apartados que ya les había anticipado la sesión pasada. Este seminario en español está inédito. Ujú. Es una traducción que, digo, lo digo porque todos los errores son mi responsabilidad, ¿no?
Eh, y sí hice la revisión con el alemán, ¿no? De algunas cosas. Sobre todo, les decía la sesión pasada, los gringos en este texto, que es un seminario del temprano, del 24 de Heidegger, no les importa traducir igual ser y ente, ¿no? Pero en alemán sí está marcada la diferencia, ¿no? Entonces ahí es donde estuve revisando con mucho detalle y más bien estuve, obviamente, tomé como base la traducción al inglés, pero sí con una revisión mucho más detallada de la diferencia entre seriente que ya Heidegger estaba diciendo. Una acotación más antes de seguir. ¿Por qué preguntaba esto del griego, no? Seguro muchos europeos, Heidegger mismo lo llegó a pensar, pero se vio en un callejón sin salida. Muchos europeos pensaban que el alemán era la lengua perfecta para traducir el griego clásico. Mismo Heidegger en algún momento lo dice, Nietzsche lo dice, Hegel lo dice, ¿no? Pero pues no. En uno de los textos que hemos revisado durante estos años, que Jorge lo ha revisado por su parte, yo revisé una parte el seminario pasado, que es el texto de la caverna, la revisión que hace, el seminario que hace Heidegger del texto de la caverna, que además lo empalma con el texto del Teeteto, ¿no? Ahí, sobre todo en la parte del Teeteto, Heidegger dice, no me alcanza el alemán, o sea, no puedo. No puedo, o sea, y da un montón de vueltas y vueltas, y sí lo admite, dice, la lengua se me agotó, ¿no? Entonces es una belleza que él mismo se haya dado cuenta, pues no, o sea, ni siquiera el alemán alcanza. Y de ahí decía que las lenguas tienen características vamos a decirlo, de mostrar diferentes. Ajá, y por allá va el asunto del seminario, porque la forma en que va rebotando esta diferencia es en los eventos, en los verbos. Ajá. Y pues bueno, me voy a la letra. Voy a empezar con un apartado y me voy a ir deteniendo a discutir que dice, ¿qué dice Logos Usías? Así, número uno, Logos, número dos, Usías. Y aquí es Heidegger hablando. Logos, hablar, no en el sentido de emitir un sonido, sino de hablar sobre algo de un modo que muestre aquello de lo que se habla, haciendo visible el objeto del discurso. Esta es una de las insistencias constantes. La función genuina del logos es apophanesthai, el hacer aparecer una cosa. Todo hablar es, sobre todo para los griegos, un hablar a alguien o con otros, con uno mismo o hacia uno mismo. Hablar es estar en el ser ahí, en el Dasein concreto, donde uno no existe en soledad, sino que hablar con otros acerca de algo. Hablar con otros sobre algo es, en cada caso, un hablar desde uno mismo. Al hablar con otros sobre algo, me expreso, ya sea de forma explícita o no. Así, primera gran ruptura temprana, no es la primera vez que Heidegger lo hace, pero con la tradición de logos, ¿no? Como les comentaba en alguna sesión, que de logos casi todos se entienden estudio, ¿no? Estudio de algo, ajá, saber de algo, etcétera. Sigo, Heidegger. ¿Qué es este logos? Es la determinación fundamental del ser humano como tal. El ser humano es visto por los griegos como zoon, logon, ejon, no solo filosóficamente, sino en la vida concreta. Un ser vivo que, como viviente, tiene lenguaje. Esa sería la traducción de zoon, logon, ejon. Un ser vivo que como viviente tiene lenguaje, pero ese logon, que es el mismo logos, ya arriba lo dijo, tiene lenguaje en la medida en que necesita hablar con alguien todo el tiempo. Esta es la concepción tanto filosófica como no filosófica del logos griego, pero en Aristóteles no hay distinción y a Aristóteles no le importa, de hecho. ¿Sí? Que el concepto logos se entienda como concepto, pero además asimismo se entienda desde la parte más coloquial del sentido de logos. Ajá. Entonces,
alcanzan a ver todo el retruécano, todo esta volcadura que tuvo este concepto logos hasta llegar a nuestros oídos como llegó, ¿no? Ni siquiera la forma conceptual en que Aristóteles lo pensaba llegó a nuestros oídos. Ni siquiera la forma básica llegó a nuestros oídos, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero llamar su atención. Sigo. Esta definición no debe pensarse en términos biológicos, psicológicos, sociológicos, ni similares. Esta determinación precede a tales. Zoe es un concepto del ser. Zoe significa vida. Se refiere a un modo de ser. En efecto, un modo de estar en el mundo. Un ser viviente no está simplemente ahí, y que aquí el término es vorhanden en alemán, sino que está en un mundo en tanto tiene su mundo. Un animal no simplemente se mueve por el camino, impulsado por algún mecanismo. Está en el mundo en el sentido de tenerlo. El estar en el mundo del ser humano se determina en su fundamento a través del hablar. El modo fundamental del ser, en el cual el ser humano está en su mundo, es hablar con él, sobre él y de él. Esto está precioso, porque además en esta definición, porque Aristóteles hace varias definiciones del ser humano, no es la única esta, ¿sí? En sus distintas obras define al ser humano en su usía primera, por decirlo de alguna manera, y una de estas es el hablar como tal, del mundo, en el mundo y sobre el mundo. Y en esto que ya empieza a perfilarse como este mecanismo, vamos a poner, de movimiento, porque dice, el animal no simplemente se mueve por el camino impulsado por algún mecanismo, sino más bien es el relacionarse con el mundo. Desde aquí es donde podemos empezar a pensar que los eventos como tal están incrustados en esto. ¿Sí? En esta imperiosa necesidad del mostrar algo. Ajá. Cuando digo eventos, recuerde que estamos hablando del sinónimo de los verbos. Ahorita para evitar las categorías lingüísticas y gramaticales no estoy diciendo verbos, estoy diciendo eventos, ajá, como tal. Porque ahí les va un ejemplo, ¿no? Hoy vi una mujer de la tercera edad, además, bueno, me formé como neuropsicólogo, ¿no? Aparte. Entonces, la mujer tuvo un evento cerebrovascular hace como mes y medio. Entonces, el asunto es una mujer de 86 años, o sea, es bastante mayor, ¿no? Perdió el habla, ¿sí? Entonces le dio una hemiplegia parcial, ¿no? Medio que mueve el brazo derecho, pero ya con la rehabilitación que empezó inmediatamente días después del evento, ya puede mover más el brazo, o sea, se está recuperando chingón, pero todavía no recupera el habla. Ajá. Entonces, entiende un sistema de señales básico. Sí hace contacto visual y eso está chido, ¿no? Sí hace gestos, ¿no? Como los bebés, ¿no? Que esta comunicación primera, este primer sistema de señales que los bebés tienen, está en ella, ¿no? Te ve a los ojos, se ríe o voltea la mirada cuando no quiere algo. Eh, pero hay ciertas palabras que ella como que está rumiando, ¿no? Que repite y que intenta decir. Bueno, el asunto con ella es que entiende cuando le hablan de los eventos, le dicen, vamos a comer como evento. Ve a su familia porque, vean, quiero que entiendan cómo funcionan las lenguas. Nos dicen que funcionan como enunciados mecánicos, simples, y abren una gramática y es eso, ¿no? Ah, sí, abrir, es un verbo transitivo que requiere sujeto y objeto directo. Güey, así no aprendimos a hablar, no. Aprendimos a hablar cuando alguien pone la mesa, pone un mantelito, pone cucharas, sirve la comida, y ese es el evento de comer. Entonces, si ella no tiene la forma ahorita de expresar por la lesión cerebral que tuvo el evento, o sea, la palabra comer, lo entiende como evento, porque la señora se levanta donde está y se sienta a comer, ¿no?
y come chingón, ¿no? Come bien, come abundante para su edad, suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero que se piense la palabra evento, ¿sí? Con esta, obviamente, cáscara también, que es la cáscara lingüística, que está presente, pues, en cualquier lengua, ¿no? Incluso las lenguas no orales, que son las lenguas de señas, o incluso las lenguas muertas, que aquellas que lograron un registro escrito, ¿sí? Incluso ahí están estas cáscaras de eventos. Ujú. ¿Vamos bien? ¿Sí me están siguiendo? Ok, sigo un poco más. ¿No hay algún comentario hasta acá? ¿No? Ok. Va Heidegger entonces. Así, el ser humano queda determinado precisamente a través del logos. Y de este modo puede verse que si la definición es un logos, la cuestión de la definición tiene su fundamento en la medida en que el logos es la determinación básica del ser humano. El logos, en cuanto horismos es el término griego para definición. El logos, en cuanto horismos, se dirige a los entes en su usía, en su ser ahí. Por tanto, debemos admitir una comprensión de la usía. Para Heidegger, la usía es como tal esto que él vuelve concepto que es el ser ahí o el Dasein, ¿sí? Que es todo aquello, en Ser y Tiempo lo define muy bonito, ¿no? Es un ente en su comportarse como ente, ¿no? Y en su devenir como ente como tal, y en su dejar de ser, o en su hacer, o en su no importarle nada, o en meterse en chismes, ¿no? Todo lo que se les ocurra. Ajá. Eso que Aristóteles define como usía, Heidegger lo define como Dasein. ¿Sí? Esa primeridad, entonces, esa primeridad de trato con el mundo y de trato con los otros por medio del hablar, es la usía, es el Dasein, ¿sí? Y ahí está que me parece maravillosa esta frescura con la que Heidegger regresa a reinterpretar a Aristóteles, ¿no? Que yo creo que sí, eh, no lo podemos saber a ciencia cierta, ¿no? Pero sí podemos pensar que es alguien que se aproximó mucho más al sentido originario de lo que Aristóteles quería transmitir, ¿no? Suena, parece, ¿no? Por una simple razón, por esta manifestación griega del querer mostrar a todas luces, de la lengua. Ujú. Ok. Eh, Vamos a revisar un apartado que se llama aclaración preliminar del logos. De todos modos, les voy a compartir esta traducción, ¿eh? Terminando la sesión para que ustedes la puedan revisar, este fragmento. Dice Heidegger, la conceptualidad que está implicada en los conceptos fundamentales es una experiencia básica que se da concretamente, no una aprehensión teórica de la cosa. Aquello que se experimenta de ese modo se dirige hacia algo. Lo que así se experimenta y se pone en juego de esta manera, se hace explícito y se vuelve vital en el dirigirse. ¿Cuál es la experiencia básica que se da concretamente y hacia qué se dirige? Debemos recuperar el carácter originario tal como se volvió vital en la ciencia griega. En la definición, el concepto se vuelve explícito, sale a la luz. Definición: género próximo y diferencia específica. Estos son conceptos medievales, ¿no? Y aquí Heidegger se va a desmarcar. Queremos entender qué significa la definición interrogando retrospectivamente lo que significaba para los griegos, para Aristóteles. Horismos, circunspección, delimitación. Horismos, logos, usías. ¿Qué quiere decir con logos, con usía, con logos, usías? Al esclarecer esto, encontraremos el carácter originario del concepto. Porque Heidegger, igual que Aristóteles, les interesa hablar de la definición. En las categorías, lo veremos yo creo que sí, la siguiente sesión. Aristóteles empieza con el término definición. Para poder nombrar algo, para que algo se presente en su primeridad y me pueda hablar en su primeridad,
¿no? En su estar en el mundo, necesita tener esta delimitación. Y esa delimitación para Aristóteles es la definición, ¿sí? De alguna manera debe de estar esa usía, ese Dasein, esa persona que está frente a mí, debe estar separada de algo. Y eso es lo que le da su carácter de definición. Ajá. Entonces, y aquí viene lo que retoma Heidegger y lo va a reinterpretar. Dice, en el lenguaje escolástico tradicional, los conceptos son uno, notio, noción; dos, intentio, que tenemos intención; tres, conceptus, concepto; y cuatro, species, especie, ¿no? Dice sobre notio, el concepto reside perdón, en el concepto reside una familiaridad definida con la cosa que se quiere decir con él. Es decir, el concepto se traslada dentro de un estar familiarizado, ¿no? La noción aplica a un estar familiarizado. Dos, intentio. En el concepto reside una tensión hacia, una intención de algo. La intención de una cosa es un aspecto estructural esencial del concepto. Se entiende cosa siempre en el sentido general de un mero algo, ¿no? Conceptus, el aprender. La cosa no solo es intencionada, no solo es algo con lo que se está familiarizado, no solo se sabe de ella, más bien se la intenciona y se está familiarizado con ella en el modo de su ser aprendido, de modo que lo que yace en ella queda abarcado, reunido. Vean, el término concepto también hace una reinterpretación Heidegger, porque esta no es la interpretación escolástica de conceptus, ¿no? Lo que llama la atención es ese grado de intencionalidad del que está anotando Heidegger a incluso los conceptos medievales, porque en ese mismo forma de estar en el mundo o ser ahí o estar ahí, ¿no? Es este modo intencional de aproximarte a lo que está frente a ti, lo que se muestra, ¿no? Y especies, que el término griego es eidos, forma, aspecto. Esto remite nuevamente a la notio. Si estoy familiarizado con la cosa, se ve como se ve, cómo aparece como tal, entre otras, ¿no? Entonces, no le importó a Heidegger reinterpretar incluso el escolasticismo desde sus lentes, ¿no? Entonces dice Heidegger, estas denominaciones han adquirido un significado convencional en su aplicación escolástica, de modo que se traducen uniformemente como concepto. La definición debe considerarse en relación con su origen. Logos, usías. Logos para los griegos es el hablar y al mismo tiempo lo hablado. El hablar en su función básica de apophainesthai o de loum, es decir, un hacer que una cosa se muestre por sí misma al hablar sobre ella. Este hablar sobre algo implica una tendencia al hablar con otros, al expresarse a sí mismo. Al hablar con otros y conmigo mismo, traigo lo que se dirige a mí hacia la donación, de modo tal que, en el hablar, experimento cómo aparece la cosa. El hablar no es un mero suceso que ocurre de vez en cuando. Este hablar sobre algo con otros es, al mismo tiempo, una autoexpresión. Estos son aspectos estructurales inseparables del logos. Más adelante tendremos que considerar esta estructura para mostrar dónde tiene su auténtica morada aquello que se designa como hablar, ¿no? Y como Jorge, había remitido Jorge a este texto del habla, ¿no? Que en realidad es un texto tardío, está escrito en el 61, ¿no? De camino al habla, ¿no? Se llama. Camino al habla, sí, ya es un Heidegger ya viejón, ¿no? Ya pasó todo el recorrido de ser y tiempo, ya pasó por lo que le llaman el giro, ¿no? Que es lo del evento y todos estos cursos que da a propósito del evento apropiador o como se traduzca esa madre, ¿no? Este, ya pasó por eso ese Heidegger, pero si leemos esto,
Esas ideas que están en el libro del 61, 60 y cacho, están presentes aquí en el 24. ¿No? O sea, a Heidegger ya se le está haciendo patente esta cuestión del hablar como tal, ¿no? En su sentido originario, ¿no? Por eso quise detenerme. Sí me interesa Aristóteles y mucho, no lo voy a negar, pero más bien es esta interpretación que se hace de Aristóteles porque va a ser parte del engranaje que nos va a dar cierto agarre para revisar los eventos de las lenguas del mundo. Ajá. Eh, Sigo un poquito más. ¿Alguien tiene un comentario hasta acá? ¿Tienes digital el de Camino al Habla? Porque ayer lo busqué y no lo encontré y el físico no lo tengo. No lo encuentro, pues. Lo voy a buscar. Tal vez si lo tengo en físico estoy seguro, eso sí, pero en digital no estoy seguro. Lo voy a buscar y si lo tengo se los comparto. Sí, porque creo que es un texto que por el camino que llevas, pues va a estar bueno que intentemos leer cada quien por su cuenta. Es áspero, que finalmente es ya con el sistema heideggeriano tal cual, pero sí es legible. No es ser y tiempo, pues, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Sí, Ser y Tiempo empieza a abrirse a la cuarta o quinta lectura, ¿no? Sí está cabrón, ¿no? O sea, sí, sí, sí que Sí, está difícil complicado. que alguien lo lee 4 veces, ¿no? Sí, sí, sí. No. Entonces, bueno, sigo un poco más. Lo expresado, acuérdense que para Heidegger logos no es solo hablar, sino lo hablado. Aquello que ya se dijo, ya se enunció. Es que no quiero usar enunciación porque va a sonar muy, muy lingüístico, ¿no? Pero lo hablado está chido, ¿no? En tanto que ya no está, ya se fue, ¿no? Logos también es eso, lo que aconteció en el habla. No solo lo que está aconteciendo, o lo que está a punto de acontecer, sino lo que pues ya fue, ¿no? Dice Heidegger entonces, lo expresado permanece fijado, es un keimenon. Los keimena onomata, precisamente en cuanto fijados, están disponibles para otros. Keimena onomata son nombres fijados, onomata es nombre, ¿no? Nombres que están ya ahí, ajá. Están fijados, están disponibles para otros. Son koiná, pertenecen a cada uno. Cuando se expresa una palabra, ya no me pertenece. Y así, el lenguaje es algo que pertenece a todos. Concretamente, de tal forma que una posibilidad fundamental de la vida misma se da vitalmente en esta pertenencia común. ¿No les parece hermoso esto? Es una bomba. A menudo, lo expresado no es más que pronunciado, consumido en meras palabras, sin una relación explícita con las cosas de las que se habla. En ello reside una inteligibilidad que es común a todos. Al crecer dentro de un lenguaje, crezco dentro de una inteligibilidad del mundo, del lenguaje, que tengo desde mí mismo en la medida en que vivo en el lenguaje. Se da una inteligibilidad común que tiene un carácter peculiar de promedio. Ya no tiene el carácter de pertenecer a un individuo. Está desgastada, usada, consumida. Todo lo expresado alberga la posibilidad del ser gastado, de ser empujado hacia la inteligibilidad común. Sí, comenten, por favor. ¿Todavía te falta o ya empezamos la discusión? No, un poquito más, entonces sigo. Si quieren, comentamos después. Pero sí quiero decir algo de esto porque en lingüística se vulgarizó esto, ¿sí? En el sentido en que toda lengua compartida y ahorita se me fue el concepto que se usa en lingüística, ¿no? De esta cosa común de las lenguas, ¿no? Cuando un concepto está afianzado entre la masa, bueno, Saussure sí lo dice así, ¿no? Cuando algo se afianza en la masa, ¿sí? Y cuando algo ya queda así en el habla de muchos.
Pero, pues como hemos visto, a Saussure no le interesa decir de dónde viene el habla, sino solo describirla. Y entonces en ese caso ya la vuelve técnica. Es lo pues, lo que hace el Señor, ¿no? Sigo un poco más. Este hablar, entonces, que aquí he determinado en sentido amplio, es utilizado por los griegos para determinar el ser del ser humano mismo en su peculiaridad, y no solo en la consideración explícita de la vida y del ser ahí o Dasein de la humanidad tal como se presenta en la filosofía, sino también en la visión natural que se tiene de ellos. El ser humano es determinado como zoon, logon, ejon, un ser viviente, aunque no de acuerdo con el concepto biológico moderno. La vida es un cómo, una categoría del ser y no algo salvaje, profundo, místico, como, y aquí hago eco a lo que Jorge ha estado diciendo, no algo infinito, ¿no? En ese sentido. Es característico de la filosofía de la vida que nunca llega al punto de interrogar qué se quiere decir genuinamente con el concepto vida como categoría del ser. La vida es un estar en el mundo. Los animales y los humanos no están simplemente ahí uno junto al otro, sino que están con el otro. Y en el caso de los humanos, se expresan recíprocamente. Yo creo que Heidegger creía que los animales no hablaban, ¿no? Pero pues sí hablan, sí se expresan, ¿no? Sí hay un modo de ser también de manifestarse, o sea, nos hacen saber que están en el mundo los cabrones, ¿no? De distintas maneras. O sea, que no somos los únicos, ¿no? Haas tiene atrás peces que le hacen saber todo el tiempo que están en el mundo, ¿no? Por ejemplo. Eh, la autoexpresión, en tanto hablar sobre, es el modo fundamental del estar de la vida, a saber, del estar en el mundo. Donde no hay hablar, donde el hablar se detiene, donde el viviente ya no habla, hablamos de muerte. El ser de la vida debe entenderse en su fundamento último, a partir de esta posibilidad básica de la vida. El hablar, entonces, remite al contexto de ser de la vida de un modo específico del ser. Y termino con este párrafo. Ejon debe entenderse en la determinación. Zoon, logon, ejon, en un sentido plenamente fundamental. Ejen es determinado en el libro Delta, capítulo 23 de la Metafísica, como agen, que significa conducir una cosa. Estar de un modo debido a un impulso, y esto es el término trief, ¿no? Que a los psicoanalistas les gusta mucho traducir como pulsión, ¿no? Que se origina en ese modo de ser. El lenguaje se posee, se habla, de tal manera que el hablar pertenece al impulso genuino del ser humano. Vivir para el ser humano significa hablar. Así, esta aclaración preliminar de logos remite a un contexto de ser que se describe preliminarmente como la vida del ser humano. Esto es el apartado que quería leer para la sesión de hoy. Las siguientes sesiones vamos a seguir revisando otros apartados, que solo es, les digo, la introducción de este texto. Ya cuando entra en materia, ahí ya no me interesa lo que hace para este seminario, por supuesto. Pero sí quiero decir por qué partir aquí, ¿no? O estamos partiendo de este aspecto, porque la revisión que he hecho de algunos textos lingüísticos, buscando precisamente si alguno tiene alguna noción o alguna pregunta sobre el originario, pues no la hay, ¿no? Porque es pura técnica en la lingüística, ¿no? Y no alcanzan los conceptos que van tejiéndose en ellos, no son suficientes. Por ahí uno que otro lingüista ha tenido una chispa ahí como de preguntarse, porque hay una rama de la lingüística que rompió con Chomsky. No sé si saben esto, este gran debate que hay en la lingüística moderna. Chomsky todavía anda por ahí, está vivo, ¿no? Pero dentro de sus dos grandes formaciones como politólogo y como lingüista,
La lingüística, pues él hizo una escuela así, que trazó todo el siglo XX, que es el formalismo, ¿no? Y tuvo varias etapas y tiene y todavía se ha ramificado un montón, ¿no? Pero es hacer de la lengua no solo una técnica, sino un objeto tecnizable, logizable, ¿no? En ese sentido, hacerlo fórmula matemática. Esa es la propuesta de Chomsky. Pero pues hubo obviamente escuelas que dijeron, no mames, así tampoco hablamos, ¿no? Este, y entre ellos fue en la escuela de la gramática cognitiva. Y por ahí en un texto dicen, pues sí, Heidegger tenía razón a hablar del ser en el mundo, ¿no? Pero ya, ¿no? Así es lo más que he encontrado y pues, o sea, es evidente que había que entrarle a Heidegger para preguntarnos sobre estas categorías que vamos a estar revisando. Hasta acá, entonces, quisiera abrir la discusión. ¿Quién dice yo? Octavio, Hijas. yo no quiero discutir nada. Primero que nada, déjame decirte que a mí Heidegger siempre me ha parecido así como que no le entiendo nunca nada, ¿sí? Muy mareado. Segundo, ¿cuál es la definición de usía? Em, pero definición desde quién. No, el del usía que tú nos has estado hablando, el de Heidegger. El de Heidegger. La definición de usía, aquí lo leí literal, te lo voy a leer otra vez. Dame un segundito. Ah, para no tergiversar, ¿no? Esto, por eso te la quiero leer a la letra. No lo encuentro, Has. Ok, Ahorita la voy a seguir buscando. Ajá. ¿Qué más? la cosa es de que usía, déjame decirte que tengo 74 años. Yo tenía 11 cuando oía diario la palabra usía y muchas veces, pero la oía en un programa que se llamaba La Tremenda Corte y lo usaba mucho Tres Patines. Era un programa de radio. Entonces, Lo conozco perfectamente. ok, hasta ahora volví a escuchar la palabra usía. Lo que no recuerdo, Has, a ver, háblanos un poquito, es en qué contexto lo decía Tres Patines. Tres Patines se dirigía al juez como usía, Ah, qué chingón. porque siempre lo estaban juzgando a Tres Patines por babosadas que hacía, Ah, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, el Chavo del Ocho es una especie de Tres Patines. Más corrientón, ¿no? Tres Patines Sí, sí, mucho más fino, así kilómetros más fino que sí, el sí, Chavo. sí, sí, sí. Entonces, por eso me llamó la atención la definición de usía, porque yo hasta el día de hoy, si oía usía, pensaba que era un juez, que se dirigían a un juez. Ajá. Sí, no, no, para acá es más bien, o sea, lo que sí recuerdo que leímos es que usía es para Heidegger la forma de estar en el mundo, el Dasein, ¿no? Ok, con eso me basta, gracias. Ok, no, gracias a ti, Jas. ¿Qué más? La traducción de usía que se hace coloquialmente es esencia. Ujú. Lo que pasa es que es un problema porque hacerlo tan simple hace que perdamos el problema de lo que es la usía. En Platón, justo cuando hablan del mundo de las ideas, es eso, ¿no? El mundo de las esencias, en teoría, pues. Y es un problema porque terminamos cayendo en lo que Octavio mismo decía con respecto al caballo, que él pensaba que en algún momento la esencia del caballo era, eh, bueno, o sí diste, fue de ti el ejemplo del caballo blanco, ¿no? Ajá. Está el carácter del caballo y un accidente del caballo es el color, ¿no?
pero que la usía del caballo es lo que permite que haya caballos sin cola, más altos, de diferentes colores, domesticados, ¿no? El problema que creo que Octavio está luchando mucho porque no caigamos en él es simplificar la palabra como se ha simplificado durante mucho tiempo, a esencia. Porque el problema es que la esencia para nosotros no tiene nada que ver con la esencia para los griegos. Es una lata, porque por eso la insistencia de Octavio al principio, de que la lengua griega muestra, ¿no? Revela o trae, ¿cómo dice Heidegger? Trae a la, bueno, la evoca, digamos, ¿no? O convoca. Ibas a decir algo, Octavio, perdón. No, no, sigue, sigue, sigue. Entonces, es ese problema. O sea, digamos que en términos simples, ¿no? Para que tengamos un punto referencial de partida, una boya que no significa que sepamos nadar, usía se traduce por esencia, ¿no? Pero está terrible esa traducción, porque esencia para nosotros es una cosa que probablemente los griegos no concebían como lo hemos llegado a concebir nosotros. Ya. Doc, así como me dijo Octavio que es una forma de estar en el mundo, tiene mucho que ver con lo que tú nos has dicho de habitar el mundo. Es complicado porque Heidegger con esas cosas es muy complicado. O sea, yo creo que en mi habitar el mundo todavía estoy escalones abajo de los planteamientos de Heidegger, pero creo que sí vamos a ir por el mismo camino. Lo que pasa es que el, ¿cómo es ser en el mundo, no? ¿Octavio? Va más Es- allá de las personas. O sea, no implica a las personas. Ya. pero a ver, ¿cómo no, no entendí? Que Gas dice que lo que acabas de decir de una forma del estar en el mundo sí tiene o sería cercano a lo que yo digo cuando digo que es habitar. Ok, ok, claro. Yo digo que voy en el camino, pero no, Heidegger ya. O sea, yo voy como en el kilómetro 9 y Heidegger ya va en el 42, 41. Ese es el tema. De hecho, Has, el apartado que vamos a revisar la próxima sesión se llama Usía como concepto fundamental de la filosofía aristotélica. Ahí vamos a revisar esto hacia detalle, ¿no? Ok. ¿Qué más? Bueno, no te podrás quejar, Octavio, como cada miércoles, aunque digo babosadas, pero digo algo cuando terminan, ¿no? No, de hecho, los que estés aquí, Has, no serían los seminarios lo mismo sin tu presencia y tus Gracias. aportaciones. Gracias a ti. En tu Una pregunta, Octavio. O sea, Sí, el significado de Osías es como, bueno, prácticamente como un metasignificado. O sea, por eso justo no hay como manera de apalabrarlo tal cual. Híjole, no creo que en los griegos esté ese meta como tal, Ajá, porque la primeridad de la que habla Aristóteles es la misma manifestación de la que habla Heidegger, ¿no? Eso que se revela así, y ahí no hay un meta, un sobre eso, ¿no? Sino que ajá, sí, más bien justamente como te para sale al tratar de encuentro. entender. Ajá. Sí, Ok, se te aparece, pues, ¿no? ajá, mm, ok, Como ok, cuando te dicen, así, lo voy a poner en forma coloquial, se te apareció la Llorona, no, o sea, piensas en que se te apareció la Llorona, no se te apareció una representación de la Llorona, ¿no? O un dibujo de la ujú, Llorona, o una pintura de la Llorona, ¿no? Se te apareció esa madre, ¿no? ajá, ok, ok, ok.
sí es que está, bueno, me cuesta un poquito de trabajo como bajar de esa idea, ¿sabes? Ok. Jorge, creo que va a decir algo. Es justo un poco Oh, pensando en lo que decía Ángel ahora, es por lo que es complicado traducir usía por esencia, porque termina pareciendo que hay una verdad en otro lado, ¿no? Que está eh, dispuesta de una manera que es invisible y que entonces no se puede apalabrar, ¿no? Que no se puede acceder a ella, digamos, lacanianamente el otro con mayúscula, que se habla desde ahí, pero no se puede hablar de eso. Entonces es un problema exacto. porque genera una verdad inasequible y entonces el resultado es la castración. Ese es el gran problema de haber pensado que las esencias o que Usía responde a la idea de esencia y lo esencial es intangible, ¿no? Pero que soporta todo lo demás, de ahí lo meta, ¿no? Que Sí, está, justo, justo. sí, está en ese otro lugar desde donde sostiene el mundo. A mí me parece que pues, Octavio tiene una chambota porque tiene que explicar todo esto sin caer en eso otro, ¿no? Sin caer en la trampa de las verdades como preexistentes. Pero pues él decidió. No, pues sí, es un pedo, o sea, no. Pero está chido el reto. ¿Quién más? Axel, Eduardo, ¿algo que comentar? Y yo igual que Haas. Y aparte mi prejuicio, yo sí tengo prejuicio con Heidegger, ¿no? Este, Prejuicio por su actividad en el nacionalsocialismo. sí, por supuesto, y aparte se quedó como rector de la Frankfurt, ¿no? Creo que fue la universidad. Ajá. O sea, yo sí, en lo personal, yo sí tengo el prejuicio de su nazismo porque ay, fue bien abierto ese güey en ese sentido. Pero en su teoría, en su ideología, a mí también me cuesta trabajo entender el Dasein porque me suena como en verbos, una profesora de inglés nos explicaba los verbos presentes continuos. ¿Cómo era? El estaré jugando, estoy jugando, estar Dice, jugando. Algo dice así era. vi más el ing, ¿no? Ándale, ajá. Y a mí me recuerda mucho como esas clases, ¿no? Con esa profesora. Porque, o sea, lejos de que pueda entender o no entender mucho el tema o el concepto de Dasein, porque lo que yo entiendo es como si estuvieras haciendo algo, ¿no? Estar haciendo algo. No sé, yo así lo entiendo. Y me pongo a pensar, cuando él habla sobre el tema del habitar, otra que estaban diciendo, de habitar el mundo, de las personas, a mí me resulta curiosa esa orientación porque eh, pues mi prejuicio sale a flote, ¿no? Como para justificar la idea. Este, contextualmente creo que el haber pertenecido a esta secta, me, o sea, es como ellos están pensando el estar habitando el mundo. O sea, cómo ellos están haciendo algo, ¿no? O sea, lo estoy planteando desde la orientación, desde el pensamiento nazista, ¿no? Eh, Me resulta supremacista en el sentido de que ellos tienen esta misma orientación de cómo habitar el mundo. Me puse a buscar el usía, ¿no? Lo encontré en derecho y dicen que es el tratamiento para Ah, la persona. ajá, tu respuesta. Ajá, dice... mm, bueno, es un tratamiento, hay que tratar a la persona, ¿no? Y usualmente se usa para jueces primerizos, ¿no? Y es su señoría, el usía. Entonces Ajá. es un tratamiento respetuoso para el juez primerizo, que dicen que se puede decir también a otros jueces, o sea, ya más avanzados y con experiencia, pero fundamentalmente se dirige hacia los primerizos como un tratamiento de respeto hacia su ser, ¿no? De su señoría. O sea, su señoría sería el tratamiento respetuoso hacia la persona. Siento que juego con las palabras a veces. Este,
pero me lleva justo a lo mismo, ¿no? O sea, por supuesto que como nazis y su ideología supremacista, ellos son los arios, ellos son los herederos de, no sé, qué fantasías tenían ellos, ¿no? En su mayor parte, pero me hace mucho sentido y me genera mucho morbo pensar o plantearlo, ¿no? Por supuesto que van a pensarse ellos habitando el mundo desde lo que pasaba en ese momento, desde cómo lo hacían, porque no nada más fue, o sea, hablando ya de nazismo, ¿no? O sea, no nada más fue llegar a invadir territorio, fue conquistar y penetrar ideología. Y Sí, desmadrar. sí, sí, es cabrón, por supuesto que me resulta interesante pensar en cómo se piensan ellos habitando el mundo, ¿no? O sea, y tratando de entender el Dasein, porque me cuesta trabajo, si no tiene piso conmigo, no sé cómo explicarlo. Como que me oriento, pero no sé decir tal cual, ¿no? Pero igual no sé si también sea como esta parte que personalmente es mi prejuicio ya con Heidegger, ¿no? Personalmente. Bueno, pero yo te agradezco que lo hayas manifestado porque sí estoy pisando terrenos lodosos, ¿no? Porque es el segundo año consecutivo donde inicio un seminario y aparece el mismo problema. No sé si se acuerdan el año pasado con Nietzsche, fue el mismo problema. Se, el supremacismo asoma la nariz, ¿no? Entonces, igual, o sea, esto es una advertencia para ver por dónde no caminar, ¿no? Eh, y, y creo que incluso si hacemos eco de más atrás, Axel, esto está también en otro momento histórico así Los cigarritos. supremacista, ¿no? O sea, porque ¿quién fue el maestro de Alejandro Magno? Aristóteles, ¿no? O sea, ¿quién educó a Alejandro Magno? Aristóteles, ¿no? Sí, ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Lo mismo que Hitler, ¿no? sí. Desmadrar, conquistar, ¿no? Imponerse. Solo que era otro tiempo, ¿no? Entonces, pues igual, advertencia. ¿Qué más? Ah, yo no quiero dejar pasar, porque he estado, a raíz de la muerte de Vargas Llosa, he estado esbozando un texto que no sabía si hacer conferencia o qué, sobre el autor y su obra y su vida, ¿no? Porque de Vargas Llosa se dijo, hay que separar la obra del autor y cómo llevó su vida. Y a mí me parece que no, ¿no? No, Me parece que nadie debería de leer un libro de un bribón como Vargas Llosa, un vendido, que tiene estilo y que fue reconocido por la Academia Estilística, ¿no? Es decir, por los que ponen el billete, los que ponen las normas, los que determinan qué es lo bello, los hegemónicos, ¿no? Y entonces yo digo, no se puede separar al autor de su obrar en el mundo. Pero tenemos un problema con Heidegger porque no es lo mismo pertenecer a una secta que ser fundador de un partido o de una ideología. Y no es lo mismo ser fundador que las interpretaciones de la fundación o las interpretaciones posteriores a la fundación, ¿no? Es complicado, pero no hay forma de que encontremos a Heidegger promoviendo quemar judíos. Y tampoco creo que haya forma de que leamos en Hitler nada sobre el Dasein. Entonces, creo que una filiación partidista no necesariamente indica un compartir ideología, sino que hay un momento fundacional que se pretende y luego un desvirtuar. O sea, no hay forma de que Hitler haya sido heideggeriano. Por más que, por ejemplo, tampoco Nietzscheano, ¿no? Por más que se haya intentado usar el, cosas simples como el superhombre nietzscheano para imponer una idea torcida del supremacismo ario, ¿no? Habría que
habría que ver, o habría que vincularse con Heidegger eh, en su vínculo con el nacionalsocialismo y no directamente con el gobierno hitleriano. Ahora, tampoco yo ubico una sola pronunciación de Heidegger en contra, ¿eh? Tampoco, no le estoy lavando la cara, pues. Solo digo que no podemos pensar al Dasein con los nazis. O sea, no es un mismo terreno, no es algo que debamos situar. Pero sí creo que se necesita un intelecto fuerte y potente para juzgar y señalar la participación heideggeriana en el genocidio, ¿no? En el supremacismo racial y la monstruosidad ocurrida. Sí habrá, pero se necesita mucho, bueno, se necesita querer, pues, ¿no? Se necesita querer para entrarle a la obra, ver, hacer un poco biográfico el asunto. Porque hoy Heidegger se siguen editando obras y obras y obras de Heidegger para su obra completa. Y no se puede, no se usa como bandera supremacista, ¿no? Porque pues, es difícil entenderle al señor, está cabrón, ¿no? Querer usar cualquier cosa de él como bandera supremacista es un poco lo que yo diría. Y la segunda cosa que me parece fascinante, como Haas toca lo de Tres Patines y ya está la respuesta, ¿no? Sí, Ahora entendemos por qué Tres Patines le decía sí al juez. Yo también vi ese programa, estaba bien bueno. Lo vi en Sí, repeticiones. buenísimo. Se oía, ¿no? No se ve. Ya, O sí, hay, se oía, estaba en la radio. a radio, sí. Y después sacaron su programa de televisión, sí hay un programa de televisión. órale, Hay una banda que se llama La Tremenda Corte, que sí. tiene una canción que se llama Tres Patines, ¿no? Y tienen como, acuden como a, pues esta parte, una pequeña escena de Tres Patines y todo el rollo. Está bueno. Son cubanos, ¿no? Sí, son cubanos. Sí. Historias del pasado. Perdón que haya intervenido. De verdad no quiero defender a Heidegger, pero creo que sí es necesario definir, lo voy a decir tal cual, qué es un autor, qué es una obra y qué es el obrar en la vida. Entonces, por eso aún mantenemos las reflexiones heideggerianas con respeto, pero con cautela, ¿no? Con cautela, pero no damos por sentado que es nazi, de acuerdo a lo que las malditas películas nos han querido hacer creer que es un nazi, ¿no? Ya puedo hacer mi participación. Ya, no sé si Eduardo, ¿quieres decir algo? Eduardo iba a decir algo, ¿no? Creo que sí. Am, bueno, la verdad es que yo tenía igualmente casi la misma que la mayoría del tema del término de usía, porque cuando lo estaban hablando yo había entendido este tema de esencia, ¿no? Pero ya explicaron que, pues bueno, no es la traducción correcta. Yo iba a preguntar si entonces se podía relacionar con el tema del núcleo que habían platicado en las sesiones anteriores respecto al tema de la lengua. Em, Porque venían platicando de usía y de logos, y yo entendía logos como verbo que construye, ¿no? O sea, yo entendía logos antes como verbo que como que edifica o palabra que edifica. Entonces, no sé, yo tenía esa duda, pero creo que con lo que han estado hablando ya me la resolvieron, pero no sé si sí sea así. Lo del núcleo no lo sé, es una buena pregunta que podemos perseguir, ¿no? Este, sí, se puede leer como pregunta en esto de Heidegger, ¿no? Por la cuestión del habla y de hablar para otros y desde otros y en el mundo y del mundo, etcétera, ¿no? Y creo que sí es una buena dirección hacia el núcleo. Y lo que comentas de logos, em, ahí sí hay una lectura radical sobre el mostrar hablando, ¿no? Este, que creo que lo refina y por ahí, si eso te interesa como en tu recorrido, léete el Construir, Habitar, Pensar de Heidegger, porque ahí es donde esta cuestión de la construcción aparece, pero asociada a a la técnica, ¿no? Entonces, está mucho, es un textito muy pequeño, pero así denso como la chingada. Ah, gracias. Dice lee por renglón, ¿eh? Construir, habitar, pensar. Yo lo leí con algunos de ustedes en la universidad.
No me acuerdo con quién, pero lo leí. Eché loco. Eh, ya. Dale, dale, dale. Azucena, Evelyn o Marta, ¿no quieren decir nada? Ay, perdón, no las tenía aquí en mi vista. Perdón, Evelyn, Azucena y Marta. Ya las estoy viendo. Bueno, el texto de Camino al Habla, Evelyn, ¿ibas a decir algo? No más perdiste la luz. Ya la- Ya lo pago. Eso es todo. Eso fue su decir. Ahí está, ¿quién dice que no se habla sin hablar? En De Camino al Habla, la pregunta con la que empieza Heidegger es, Ya, perdón, es que soy muy mala con el celular. ¿y se enojó contigo o qué? Porque eres mala con él. A mí como que me pasó cuando empecé a leer a Heidegger, em, pues que yo siento que de pronto como que volvíamos los conceptos muy, muy abstractos y muy complicados y no sé, a mí me pasa algo distinto, o sea, yo cuando lo leo me siento muy cómoda y hay un texto que leí hace algún tiempo que es donde, o sea, es donde describe el origen de la obra de arte, ¿no? Y habla de la esencia. Y me gustó mucho cuando estaba leyendo qué es la filosofía, que habla justamente como de esa correspondencia, no sé, a mí, o sea, no sé si de verdad es tan complejo el tema de la esencia. O sea, me gusta mucho como Heidegger ahí como en dos, tres renglones dice, mm, pues que remite como al origen de algo, ¿no? Y que así de pronto él comprende la esencia. Para mí ir teniendo conceptos claros me llevó como a un camino de poder tener las lecturas como, pues no sé, como muy disfrutables, así como lo hago ahora. El otro día estaba leyendo el libro de Aristóteles del alma, del sentido y lo sensible, y me gusta mucho porque siento que es como una cosa paralela entre Heidegger y Aristóteles y cómo van definiendo exactamente así como de una manera paralela. Y me gustó mucho, pues no sé, a veces pienso que Heidegger a veces sí es como muy puntual. No sé si yo también como que en algún punto me alejé de ese, de enredarme tanto. De pronto siento eso, como que, pues sí, hay cosas como un poco más puntuales, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Yo creo que el que mejor nos podría explicar a Heidegger es Rommel. Ay, Roma, cómo se le extraña, cabrón. Rommel se aventó su seminario de Heidegger y yo creo que Rommel sí nos podría explicar bien. Localízalo, Doc, invítalo. Tiene años que siempre el Rommel siempre está invitado y no necesariamente viene. Pero ahorita que estamos con este tema, él podría darnos como que más luz, ¿no? Voy a ver si quiere venir en estos días, pero regularmente me dice que no. Ok, Cada seminario que hacemos lo invito y me suele decir que no. bueno, ni modo. Le ibas a contestar a Evelyn Octavio, perdón. Más bien, hay un libro que se acaba de publicar de los Heidegger Mexas, ¿no? Que son los académicos así, autorizados para hablar de Heidegger, ¿no? Que están en la UAP, Shokolotzin. O sea, el güey es buen traductor, no estoy diciendo nada además, como todo lo que ha hecho, güey, para difundir la obra de Heidegger, ¿no? Solo un poco, hay un comentario chusco, pero ellos acaban de publicar un libro de, se llama Heidegger, lector de Aristóteles.
y es este Heidegger temprano, donde va tejiendo hermenéutica de la facticidad, está trabajando estos seminarios de Heidegger, y está ya apuntalando ser y tiempo, ¿no? Acaba de hacer sus estudios sobre Agustín, ¿no? Entonces es un Heidegger muy joven que va como evolucionando su pensamiento. Y tienen ahí la transcripción, porque de los cursos que dio, de creo que no hay manuscrito, solo hay transcripción de una de las alumnas, que es un seminario sobre precisamente Evelyn, que Heidegger dio sobre el alma de Aristóteles, pero solo están los apuntes, ¿no? No están como otros cursos, este, el manuscrito original de Heidegger. Eso viene también en ese texto. No lo he podido conseguir, ¿no? Porque aquí en la ciudad está inconseguible, pues yo creo que hay que comprarlo ahí en la UAP, probablemente. Es todo. Y ahora sí continúo. Dale. Bueno, antes entonces de irme a lo del habla, habla. La palabra. ¡Ay, ya se enojó, Evelyn! No te vayas, Evelyn. La palabra Keimenon, que leíste un par de veces, ya volvió. Ya se contentó. Eh, es curioso porque es la palabra que usan para sujeto, ¿no? O que traducen por sujeto, no sola. Hipokeimenon. Y es una pasada, entenderla, porque es lo que yace por debajo. El problema es que lo quisieron traducir como el sujeto supuesto saber de Lacan, pero esa es la gran cosa con con el griego, ¿no? O sea, justo ahí donde Keimenon, hay que ver que Hipokeimenon eh, relata algo que nosotros terminamos entendiendo como sujeto. Y como podemos ver, es espectacular que para los griegos no hay una intención subjetiva en ningún lado. ¿No? Es lo que menos importa es la subjetividad. Lo que se revela no es lo que tiene que ver con el sujeto y eso nos libra otra vez de las esencias. El sujeto no es esencia de nada. Ese era el aporte cultural. Y luego decía que cuando de Camino al Habla inicia Heidegger, él pregunta, ¿qué habla cuando el habla habla, no? Es como comienza. Y ese es el gran tema. No es cualquier cosa porque no está preguntando de qué habla el habla cuando habla, sino dice, ¿qué habla cuando el habla habla? Ujú. No es lo mismo qué es lo hablado cuando el habla habla, es qué habla cuando el habla habla. Y en ese terreno nos estamos empezando a mover, me da la impresión, Octavio, en este doble plano. La equivocada idea de que el habla es el portador de un mensaje y el terreno de el habla no comunicativa, ¿no? El habla que trae a la luz, que revela, es que no sé cómo lo dice Heidegger, pero que, que desencubre, ¿no? ¿No? Me parece que son dos cosas que tenemos que tener en la mente para seguir el hilo que se va a empezar a soltar ahorita. Que no es lo mismo decir que el habla habla de algo a que el habla habla. Porque cuando el habla habla, entonces, ¿qué habla, no? Que es la pregunta. Es decir, está en un terreno distinto del de la comunicación. Y si no me equivoco, aunque sí está en lo que leyó Octavio, el hablar a otros y entre otros, ¿no? Con otros. No está necesariamente hablando de comunicar, sino de hablar a otro, que no es lo mismo comunicar. Ujú. Y bendito, no a otro con mayúscula, ¿no? O sea, no es un hablar religioso, no es un rezo, pero tampoco es una herramienta. ¿Qué habla cuando le habla? Habla, creo que es esencial tenerlo en la mente o retenerlo para las sesiones próximas. Y era todo lo que quería comentar.
Sí, gracias, Jorge. Sí, es el problema incluso, como dices, traducir, porque no solo es un vicio de los psicoanalistas, los filósofos de esto del hipokeimenon, ¿no? Como sujeto o sustancia, ¿no? Ujú. Sí, sí, pues, chido. Gracias. Ay, por cierto, para Evelyn, el texto que comentabas es Identidad y Diferencia, o es el de Arte y Poética. Ah, sí, se llama arte y poesía. Bueno, en realidad son dos, o sea, es el origen de la obra de arte y el de Hölderlin. Yo nunca estoy cómodo con Heidegger, por cierto. Siempre es una picazón. eh, Y a mí me gusta mucho, o sea, el que se me hace como muy, muy lindo y muy clarito es como el del que es la filosofía, como que se pone a puntualizar cosas así como muy lindo. Perdón que tenía problemas de internet. Mañana te escucho con calma, Octavio, porque No te preocupes. entendí la mitad. Sí, maldición, mi internet falló justo en ese instante. Luego fue Pero la te escucharé recomendación con calma. de un libro, no te preocupes, ahí échale uno. Sí, 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 muchas gracias. ya, yo ya. Pues bueno, para la siguiente sesión les comparto digamos, lo que vamos a revisar de este texto, que son eh, más o menos unas 15 páginas, y hasta ahí, que es la introducción al seminario. Y de ahí nos desmarcamos de este texto de Heidegger. Como les decía, la parte que viene es la pregunta por la usía, ¿no? Ahí se empieza a revisar la ambigüedad del sentido en Aristóteles mismo, es lo que Heidegger hace. Pues muchas gracias por estar por acá. Y nos vemos en 8 con Jorge, ¿cierto? Sí, en Y 8 nos vemos. 15 conmigo. Otra vez tú. Ya viene pronto el seminario de Alejandra para que ya tomemos el formato con una semanita de descanso, que sí es muy pesado así. Yo sé que parece que no, pero sí es muy, 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 muy pesado. Sí. Pero bueno, ya lo iremos discutiendo. Nos vemos en 8 días. Yo termino el primer artículo de Gimutas y vamos con el que nos pasó Octavio, que va a estar gozalón el comentario. Pero bueno. Va, va. Setu, Ok, buenas noches a todos. Como Gracias. siempre, yo me largo porque voy lejos. yo vivo Pasen lejos. bien. A tú también. Bye. Adiós. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Cuídense. Adiós.